Bueno, ¿está listo para la palabra de Dios? Hoy va a ser es el quinto tema de esta serie, Conocerán la Verdad, es el quinto y último tema de esta pequeña serie. Y el mensaje de hoy es: la verdad sí importa. Sí, la verdad sí importa. Y bueno, y yo preguntaría, ¿importa la verdad? Pues claro, ¿verdad? Importa bastante. En Juan 8:31 y verso 38, vamos a leer este pasaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Eso habla de la eternidad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, conocía él la realidad sobre los hombres. Dice: pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En este pasaje vemos cómo Jesús mismo se postula como esa verdad que nos da libertad. Jesús mismo no predicó o enseñó la verdad. Él es la fuente de la verdad. Él es la verdad. Él es la norma perfecta de lo que es bueno, de lo que es genuino, de lo que es auténtico, de lo que es real. ¿Y de qué nos liberta Jesús? Esa verdad nos brinda libertad de la condenación, libertad de las consecuencias del pecado, del autoengaño, del engaño propio de Satanás. Nos muestra claramente el camino de vida eterna. Nos muestra claramente la vía hacia Dios. Jesús no nos da libertad de hacer lo que nosotros queramos. Ya vimos esto. Sino que nos da libertad para poder seguir a Dios sin remordimiento, sin condenación, para poder amar a Dios genuinamente, sinceramente, abiertamente, profundamente, al procurar servir a Dios. Es la verdad perfecta de Jesús que nos da libertad para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Esa es la libertad que encontramos a través de la verdad que es Jesús. Ahora déjeme decirle lo siguiente: ¿existen medias verdades? Medítelo un poco. ¿Hay una media verdad? No hay medias verdades, no existen medias verdades. Cuando una persona declara una falsedad o una parcialidad con respecto a la verdad o a la realidad, ¿qué está sucediendo? Se está ocultando la verdad legítima. Se está tergiversando el sentido de algo que es real. Se oculta la verdad legítima en forma parcial o total, y eso también es peligroso. Es peligroso. Una predicación, una enseñanza, un mensaje con respecto a Dios puede resultar ser un engaño, una mentira, si el predicador o el orador manipula información con respecto a Dios. Es decir, que puede presentarse un mensaje, una predicación sobre Dios, pero que se está ocultando parcialmente la verdad. Esto significa la realidad sobre quién es Dios, sobre la voluntad de Dios. Definiendo la verdad, una mentira puede ser una falsedad genuina, o una mentira también puede ser una verdad selectiva. Es decir, una verdad que se adquiere
de forma parcial, no en su totalidad. Exagerar la verdad, y aquí presta atención a esto, exagerar la verdad o aún disminuir la verdad es considerado un engaño. ¿Sabía eso? Si usted exagera un hecho, usted está engañando. Si usted disminuye una verdad, usted está tomando parcialmente algo que fue cierto, pero lo está alterando a su conveniencia. Y esto resulta un engaño. ¿Por qué razón? Porque una verdad que no es presentada con integridad y en su totalidad va a causar un descontrol en el corazón de los cristianos, de la iglesia. No hay medias verdades que sean confiables. Usted no puede tomar una verdad y seleccionar lo que mejor le parece y exponerlo y esperar que la gente crezca espiritualmente. No, va a generar un daño, un colapso. Y eso es lamentablemente lo que muchos líderes religiosos hacen con la verdad de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar del atributo del amor para que usted pueda tener más en claro a lo que me estoy refiriendo con él. Vamos a exagerar un atributo de Dios y vamos a disminuir un atributo de Dios para que vea cuál es el resultado. Hablando sobre el amor de Dios. Sabemos que Dios es amor. Esa es una realidad con respecto a Dios. Esa es la verdad. Dios es amor. Una exageración de esta verdad sería lo siguiente. Sería decir, Dios es amor, ahí está la verdad, ¿cierto? Dios es amor y algunos dicen, por lo tanto, podemos hacer lo que queramos. Al final de todo o después de todo, en su amor, Él va a perdonar nuestras desavenencias porque al ser amoroso, Él no me va a castigar, Él no me va a enviar al infierno porque Él me ama. ¿Qué estamos haciendo con esta verdad? Dios es amor, la estamos exagerando. La estamos sacando de sus proporciones y no se ajusta a la realidad sobre este atributo divino. ¿Pero qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Será así? ¿Será que por Dios ser amor Él va a tolerar tus desavenencias, va a tolerar tus borracheras, va a tolerar tus adulterios, tus fornicaciones? ¿Será? ¿Será así? Y Dios te va a amar de todos modos. ¿Por qué? Porque la obligación de Dios es amarnos. Y podemos hacer lo que querramos. No. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Al que ama, y muchos dicen, le permite hacer lo que Él quiera. No. Al que ama el Señor lo azota. Y ya vimos lo que significa esta expresión azotar, causarle aflicciones. Es decir, que Dios pone freno a nuestras inclinaciones a lo malo. Él no nos da concesión porque nos ame de hacer lo que querramos. Ahora, esa es la exageración de esta verdad sobre el amor de Dios. La disminución de esta verdad sería decir, bueno, Dios es amor y como Él es amor, Él necesita de nosotros para poder sentirse bien consigo mismo. Él te necesita, Él está ansioso, tocando ahí a la puerta de tu corazón, rogándote que le recibas, porque sin ti Él no puede hacer nada. Se suaviza esa verdad. Nuevamente se disminuye, se tergiversa, se saca del foco de la realidad. ¿Y qué se genera en ambos puntos? Se genera un engaño con respecto a la realidad sobre el amor de Dios. Pero acerca de esto, ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y abrimos paréntesis, a pesar de cómo somos, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la realidad con respecto al amor de Dios. Es decir, Dios no necesita mi amor para él ser pleno.
Él no necesita mi respuesta a su llamamiento para Él ser Dios. Él no necesita que yo lo ame para que Él pueda sentirse completo, ¿no? Que dice 1 de Juan 4:10, no, el amor de Dios no depende de que nosotros le amemos, sino de que Él nos amó. Esa es la realidad. Él no necesita de mí. Aun si todos nosotros le negáramos y lo rechazáramos, Él no es perjudicado, Él no es afectado, Él no es disminuido en este atributo de amor. Y es precisamente un punto importante sobre la verdad. Sí importa y mucho, y debemos cuidar, no exagerarla o disminuirla y hacerla una verdad selectiva, que es lo que podemos ver en muchos púlpitos el día de hoy, verdades selectivas sobre Dios. Entonces, como lo mencioné, ya sea exagerar la verdad o suavizarla o disminuirla, implica un engaño intencionado. Un engaño intencionado. Es como aquel muchacho, ¿verdad?, que lo golpeó una niña y le dejó un moretón en el ojo. Y luego vienen los amigos, ¿qué te pasó? No, es que me peleé como con 10. Se distorsiona esa verdad. Ciertamente la verdad es que tiene un moretón, ¿eh? Pero tergiversó la realidad. Y eso implica un engaño intencionado. Y vemos cómo, fíjense, hablando sobre esto en el cristianismo, ese engaño intencionado es algo que se propaga en muchos púlpitos, en muchas congregaciones, porque muchos aseguran, por ejemplo, que Dios es rico, ¿verdad? Sabemos que Dios es rico y Dios tiene recursos infinitos, hablando en el sentido espiritual. Pero ¿cómo se tergiversa esta verdad? Muchos aseguran diciendo que Dios, por lo mismo que Él es rico, Él quiere hacerte rico. Y algunos dicen que Cristo murió en la cruz para que tú prosperes materialmente, para que tú seas sanado de toda enfermedad. ¿Y qué sucede? Verdades selectivas. Verdades selectivas. Muchas veces no es la voluntad de Dios enriquecerte ni prosperarte. Sí te da lo necesario, te da lo que necesitas para ser sustentado, ropa, comida, un lugar para vivir. Muchas veces la voluntad de Dios no es sanarnos, sino mantener ese aguijón en nuestra carne para evitar que nosotros nos sobreexaltemos, nos enorgullezcamos. Así que esto plasma la realidad sobre quién es Dios. Ahora, estudios demuestran que la inclinación del hombre, y yo aquí agregaría, obviamente, a causa del pecado, muchos demuestran que la inclinación del hombre está más balanceada por el lado de exagerar y de mentir que por decir siempre la verdad. Y evalúelo en sus conversaciones, aún usted mismo. Siempre somos más provocados a querer exagerar algo para atraer la atención hacia nosotros mismos. Esa es la naturaleza humana, pecaminosa. Vemos cómo hoy la verdad se ha convertido en una palabra muy flexible, se adapta al gusto de todos. Sin embargo, si sabemos quién nos la dice y quién nos la oculta, podremos tomar decisiones muy importantes en nuestra vida. Como ya lo he mencionado, es muy común escuchar esto: no importa lo que tú creas, mientras creas. Esta idea nos deja un poco abrumados porque nos están sugiriendo que lo importante es que tú te aferres a una idea sin importar quién sea la fuente de esa idea. Y eso es lo que sucede en el mundo actualmente. Pero ¿qué tan cierto es esto? La verdad es que eso es una falacia totalmente. No podemos, el cristiano no puede vivir, no importa cómo yo creo, cómo yo piense con respecto a Dios, siempre y cuando yo crea en Dios. No, esto no sucede en el cristianismo. Por eso el Señor nos dio la palabra, nos dio la Biblia, para que nos orientemos objetivamente sobre la verdad y la realidad de quién es Dios. Y no podemos avanzar en nuestra vida cristiana aferrándonos a una idea sobre Dios sin considerar quién es la fuente de esa idea.
No es lo mismo, por ejemplo, que un mecánico te diga que tú tienes cáncer a que te lo diga un doctor. Pregunto, ¿es importante la fuente? Claro que sí, claro que sí. No es lo mismo que después de un terremoto en el que tu casa se vio afectada, venga un nutriólogo y te diga que tu casa va a caer, a que venga, por ejemplo, Protección Civil, bomberos, que hagan los peritajes correspondientes, hagan la evaluación, el estudio y después vengan con papeles en mano y te afirmen que tu casa puede colapsarse porque la estructura está agrietada. Esto da veracidad. Importa mucho quién es la fuente. ¿Quién es la fuente de lo que estamos creyendo? ¿Quién es la fuente de esta verdad que se nos está diciendo? Por eso, entonces, importa mucho, y aquí es donde yo quiero llevarte a ese punto de convicción. Importa mucho quién sea la fuente de nuestro conocimiento con respecto a Dios. Es importante la fuente. Y lo es aún más lo que tiene que decirnos esa fuente. Un médico no puede estar vacilando en si decirte la verdad o no decirte la verdad de que tienes una enfermedad terminal. Un médico no va a vacilar sobre esto, él tiene que hablar con la verdad. Porque esa verdad te hará a ti tomar decisiones importantes, determinantes sobre tu vida. Es importante la fuente. La verdad es importante porque en base a ese conocimiento correcto de esa fuente confiable, vamos a proceder para actuar según lo demande la situación. Pero es muy lamentable que muchos, aún teniendo la información correcta de la fuente correcta, sean negligentes para seguir las indicaciones. Viene el médico, hace una evaluación de tu sangre y te dice, usted ya es propenso a diabetes o a tal tipo de enfermedad. No debe comer esto, debe dejar el refresco, debe dejar harina, debe dejar... Ay, ¿qué hacemos muchas veces? No. ¿Se da cuenta cómo despreciamos la verdad, la realidad y la fuente de esa verdad? Y terminamos haciendo las cosas, ¿cómo? A nuestra manera. Creemos a nuestra conveniencia. Y eso es lo que hacen muchos cristianos con respecto a Dios. Desprecian a la fuente de la verdad. Cada uno de nosotros necesitamos tener un conocimiento acerca de la verdad. Porque esa verdad es lo que nos va a ayudar a decidir correctamente sobre cualquier asunto de nuestra vida. Muchos hacen lo malo y lo ven como algo bueno, pero a la larga va a resultar en consecuencias muy perjudiciales. ¿Sabía eso? El médico te dice, no fumes, deja el tabaco. ¿Y qué haces tú? No pasa nada. Pero ¿sabías que el daño por ejemplo, el daño de fumar no se presenta inmediatamente? Pueden pasar años para que los pulmones se dañen a causa del tabaquismo. Pueden pasar años para darnos cuenta del daño que el hígado tiene a causa del alcoholismo. Y así pasa con muchos. Toda su vida fumando, tomando alcohol, vienen a Cristo y entran a su etapa en Cristo y es donde viene el daño en el hígado, el daño en los pulmones. Y luego no falta el que se queja y dice, ¿pero por qué, Señor? 15 años fumando, 15 años alcoholizado, vienes a Cristo ya todo deteriorado, ya todo magullado, ya todo destruido de tus órganos. Y obviamente ahí están las consecuencias de tus malas decisiones. No son resultados inmediatos. Pueden pasar muchos años. Puede pasar, por ejemplo, mucho tiempo para que detecten que eres portador de una enfermedad como el SIDA. Y esto a consecuencia de una vida de promiscuidad.
Pero la pregunta es, ¿por qué la gente, sabiendo lo que es malo, no lo hacen? No lo dejan, no lo abandonan, persisten en seguir haciéndolo. ¿Cómo convencer a una persona que lo que hace es malo? No falta la persona que no cree que lo bueno y lo malo sean algo real, que cree o piensa que no puede existir una verdad universal para todos. Pero luego este mismo hombre se va a encontrar en una contradicción sobre su teoría. Porque él puede justificarse, por ejemplo, de incumplir una promesa que hizo alguien más. Y él se va a justificar de muchas maneras. Pero si a él le incumplen con algo que le prometieron, ¿qué creen que va a hacer? Inmediatamente esa persona va a estarse quejando de que lo que le hicieron fue algo injusto. Pero él no ve como injusto lo que él le hizo a otra persona. Y ahí es donde nos vemos orillados a creer precisamente, a creer que la verdad es importante, importa, porque marca la diferencia entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. La gente se equivoca en distinguir lo bueno y lo malo. Es como lo siguiente, a los que somos padres, nuestros hijos se pueden equivocar al multiplicar, al sumar o al restar alguna cantidad. Y se van a equivocar y van a errar. Ahora, como padre o como maestro, ¿qué vas a hacer tú para darles una respuesta correcta sobre su error matemático? ¿Les vas a dar una respuesta en base a tu gusto? ¿En base a tu opinión de lo que debería ser 2 más 2? Y tú dices, no, a mí 2 más 2 me gusta más que el resultado sea 10 y no 4. No hacemos eso. Cuando tú ves que tus hijos se equivocan en sus operaciones matemáticas, tú no vas a buscar una respuesta basada en tu opinión o en tus sentimientos. No le vas a dar la respuesta que a ti mejor te convenga. Le vas a dar una respuesta correcta y absoluta. Y aquí viene el punto importante. Esa respuesta correcta, absoluta, será basada ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es lo que le va a dar confiabilidad al resultado? ¿Sabes qué? Las tablas de multiplicar. Ese es el referente absoluto, objetivo, para los resultados correctos. Tú no vas a ir al libro de español o de historia o de geografía para buscar una respuesta de 2 más 2. Tú vas a ir a las tablas matemáticas, ¿cierto? Esa es la norma absoluta. Las matemáticas son una materia absoluta, ¿sabía eso? No es una materia relativa, donde cada quien da el resultado que quiere, donde cada quien interpreta que 10 más 10 es lo que usted quiera que sea. Si usted quiere que 10 más 10 sean 50, está bien, para usted está bien. Así es como vive el mundo, en ese relativismo, precisamente. ¿Y qué hacen? Desechan el absoluto. Y aún así se convencen a sí mismos de que ellos están bien, de que eso es lo bueno, de que eso es lo correcto. Y luego te exigen, te imponen que respetes su opinión. Pero están en un total error. ¿Y sabes? Las matemáticas no van a permitir otro resultado que no sea el correcto. 2 más 2 es 4, 10 más 10 es 20. Ese es el resultado y punto. No hay un relativismo en ese sentido. Y lo mismo aplica con las verdades de Dios, lo mismo aplica con la palabra de Dios. Cada hombre, cada mujer debe estar plenamente convencido de que la verdad de Dios es importante y lo es por su fuente, por su fuente. Y ante esto no objetamos. Mire, nadie objeta que 2 más 2 es 4, nadie cuestiona. Pero sí objetamos cuando la Biblia dice y Dios hizo al hombre y a la mujer. Ahí sí objetamos y decimos, no.
Dios no hizo esto, Él no diseñó género alguno, cada quien sea lo que quiere ser. Ahí sí los hombres cuestionan. Pero es importante la verdad. La verdad sí importa, porque de lo contrario, no tendríamos respuestas y soluciones. Y aquí es donde nosotros, como iglesia, como cristianos, necesitamos tener la verdad de Dios como una norma de vida, como la norma que rige nuestros pensamientos, nuestras emociones, la norma que encausa nuestras decisiones. Necesitamos tener la verdad acerca de Dios. Y ¿sabe algo? Y ser radicales con respecto a esta verdad. Porque de lo contrario, todo lo que conozcamos con respecto a Dios lo vamos a convertir en una verdad selectiva. Y finalmente va a ser un engaño. Y nadie podrá sostener su vida, ni su familia, ni su matrimonio, ni a sus hijos mediante una verdad selectiva que se convierte finalmente en un engaño. ¿Y cuántas mentiras el hombre no ha levantado con respecto a Dios? ¿Cuántas verdades selectivas no hay con respecto a Dios que los hombres publican? Dios no está para darnos lo que nosotros pidamos, ¿sabía eso? Dios no es un genio de la lamparita, ¿verdad? Que le hacemos así, hacemos chasquidos y nos va a dar lo que queremos y nos va a conceder nuestros deseos y va a cumplir nuestros sueños. Dios no tendrá misericordia por aquellos que no se arrepienten, ¿sabía eso? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Él no va a tener misericordia por aquellos que no quieren creer. Dios no creó al hombre y lo dejó abandonado a su propia suerte y que haga de su vida lo que Él quiera, así nada más, ¿verdad? Sin depender de Él en ese sentido. Entendamos que Dios no está adaptándose a los cambios sociales, ni económicos, ni políticos. Él no se adapta a nadie. Y entendamos también que Dios no salvará a todos. ¿Entendemos eso? La Biblia dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Y por tanto dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, tenga vida eterna. Hoy el mundo y algunos cristianos apelan a su verdad, esa es la realidad. Y es una mermada verdad que está definida por la persona, una persona que cree, que cree ahora sí que lo que mejor le convenga, según la situación, según las circunstancias. Cristianos que son flexibles con la verdad de Dios. Así como no hay un ladrón, y eso es algo irónico, ¿no? Así como no hay un ladrón que no quiere que se le trate como ladrón, no hay un mentiroso tampoco que no quiere ser tratado con mentiras. Así también, lamentablemente, no hay relativistas que no quieran ser tratados con el relativismo. Y aquí es donde esta verdad toma esa preeminencia, donde toma ese lugar. Y para muchos, mire, el problema no es aceptar una verdad absoluta, pero muchos luchan con la pregunta: ¿cómo saber que algo es malo? ¿Cómo saber que no estoy haciendo lo bueno? ¿Cómo puedo saber que realmente estoy agradando a Dios? ¿Cómo reconocer la verdad absoluta entre tantas otras verdades que se escuchan? ¿Cómo puedo conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Cómo? Es tan sencillo como esto, miren. ¿Cómo puedo yo distinguir un reloj Cartier original de uno falso? ¿Cómo? ¿Sabía que hay réplicas de relojes Cartier? Un Cartier le anda costando, no sé, $5,000, $10,000, y usted puede adquirir una réplica casi exacta en $20,000. Y parece el original. Se ve como el original, se siente como el original. Digo, nunca he tenido uno, pero lo sé por quienes han tenido. Entonces, ¿cómo distinguir un reloj Cartier original de uno falso? Bueno, mire, hay tantos tipos de falsificaciones y algunos tan buenos que se dificulta a simple vista reconocer el original del falso.
Así a simple vista es muy, muy difícil. Pero ¿cómo lo distingues? ¿Qué haces? Bueno, cuando tú los estudias, ¿y qué hace el especialista? Pues lo pone sobre un tipo lupa, microscopio, ¿verdad? Y empieza a observar los detalles, las partes, lo ve a mayor profundidad, a mayor amplitud, y empieza a estudiarlo, y lo abre, empieza a reconocer el interior, la máquina, y ¿saben? Cuando ya lo abre y ve la máquina, las piezas, ahí es donde se reconoce la calidad de sus partes. Ahí es donde es muy notable cuando es el original y cuando es el falso. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, ir a comprar un reloj Cartier en la boutique que está allá en Polanco, allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Que comprar un Cartier en el bullicio de un tianguis aquí en las mojoneras, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Hay mucha diferencia, créanme que hasta de precio. El comprarlo en un lugar autorizado y comprarlo directamente de esa boutique, ¿a usted qué le va a brindar? Le va a brindar la confianza de que usted está pagando por un original. Y lo mismo sucede con la verdad de Dios y la verdad sobre el hombre. La Biblia es el original de la verdad de Dios. Cualquier otra adquisición de la verdad fuera de la Biblia resulta ser una aseveración de dudosa procedencia que resulta ser inconfiable. Y tristemente, aún muchos cristianos no van a la verdad de Dios, sino andan entre las baratijas de las filosofías humanas, del pensamiento humano, buscando una aseveración que le resulte cómoda para poder confiar en Dios. Y ahí están muchos cristianos, entre filosofías, entre conceptos metafísicos y tanta basura intelectual que se permiten a sí mismos, asimilando, creyendo que han forjado o han formado una idea correcta sobre Dios, pero lamentablemente, ¿qué han hecho? Han despreciado la verdad. Han despreciado la verdad y han hecho más caso a ideas humanas. En Francia se encuentra la sede de Pesos y Medidas, que es una organización que establece las normas de las unidades de medida métricas que deben ser utilizadas mundialmente. Escuche esto, a nivel mundial. Un ejemplo de patrones de medida para varios países son las siguientes. Por ejemplo, el segundo es una medida ¿para qué? Para medir el tiempo. Está el metro, que es para medir longitudes. Está el amperio, que es para medir la corriente y la intensidad de corriente. Tenemos también el mol, que es para medir la cantidad de sustancia. El kilogramo es para medir la cantidad de masa. El Kelvin, que es para medir la temperatura. Y la candela, que es para medir la intensidad luminosa. Son medidas absolutas y objetivas. Ahora, si yo quisiera adquirir la medida más exacta sobre algo, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? Yo debo recurrir a las normas que esta agencia establece, porque ellos establecen esa norma objetiva y absoluta a nivel mundial, sin importar cultura, idioma o raza. Si yo quisiera estar seguro que en la tortillería me están dando kilos de kilo, compraría el peso con las normas que establece esta misma agencia. Esa sería mi estándar. Si yo quisiera comprobar que mi botella de agua contiene exactamente 500 mililitros de líquido, entonces yo debo cotejarlo con las medidas que la agencia me está dando. Ellos son el absoluto sobre las medidas. Por ejemplo, ¿cuánto puede medir este espacio, este auditorio, este salón? ¿Cuánto puede medir? Si cada uno echamos un vistazo y observamos, vamos a dar opiniones muy distintas. Supongamos que este salón, hagamos y anotemos en un papel, le ponga cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, ¿sabe? Todos vamos a entrar en desacuerdo con la medida. Algunos dirán una medida, otros dirán otra, y cada quien, escuche, estará definiendo su verdad sobre las medidas de este salón en base a lo que está viendo,
en base a su propia intuición. Ahora, ¿cómo vamos a determinar quién tiene la razón? ¿Cómo? ¿A quién vamos a recurrir? A la norma. ¿Cuál es la norma? Hay una norma absoluta, una norma universal para conocer la verdad sobre las medidas de este espacio. ¿Y sabe qué tengo que hacer? Traer una regla métrica. Y eso va a ser a un lado cualquier tipo de opinión. Y nos vamos a basar sobre el absoluto. Y vamos a agarrar la cinta métrica y comenzaremos a medir. ¿Y quién va a cuestionar esto? Ninguno. ¿Y dónde va a quedar tu opinión? No va a servir, va a quedar anulada tu opinión. Tu intuición no va a servir para nada en ese sentido, porque tenemos esa norma absoluta. Y cuando pongamos los metros que mide, el ancho, el largo, vamos a presentarlo y vamos a decir, estas son las medidas de este salón. ¿Y qué vamos a decir todo? Estoy de acuerdo, esa es la verdad. No voy a objetarlo. Lo mismo sucede con la verdad de Dios. Si queremos determinar la validez de nuestras medidas en este lugar, debemos referirnos al original. Si queremos determinar cuál es la validez con respecto al matrimonio, al mundo, al pecado, debemos referirnos al original. Esto es exactamente lo que necesitamos hacer, iglesia. Referirnos al original. Entendamos, no porque una iglesia se postule iglesia cristiana, significa que está tomando esa regla métrica. No significa que está refiriéndose al original. Tristemente muchas iglesias predican, enseñan verdades selectivas, o exageran la verdad de Dios, o disminuyen su verdad. Y aquí es donde debe haber ese celo en la iglesia, ese celo en nosotros de estar conscientes de que se está trazando correcta y claramente la verdad de Dios. Esto es exactamente lo que necesitamos referirnos al original. Es como cuando se postula o se levanta un hombre que un profeta y no sé, apóstol, y dice, esto a mí Dios me reveló. Eso es una base sobre la intuición y la opinión personal. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Confiar en lo que me diga un fulano de tal? No, yo tengo que ir siempre a la regla métrica de la verdad de Dios. Ese es mi absoluto, esa es mi norma. Y sobre eso, yo sigo adelante. Y no me dejo llevar por lo que alguien más me dice. No me dejo influir por la opinión o por la revelación o por el sueño que tuvo un fulano allá en no sé dónde y que me dice cosas que contraponen la palabra de Dios. Esto es lo que necesitamos, referirnos al original. Necesitamos estar convencidos de que existe esa norma absoluta, escuche esto por favor, norma absoluta para conocer la verdad. Yo no puedo aseverar tener la verdad si no recurro a esa agencia que me brinda las normas objetivas sobre las medidas. Ahora yo le pregunto, ¿la verdad importa? Claro que importa, sí importa. Sí importa. La construcción de un edificio no puede ser definido mediante la experiencia de un albañil, ¿verdad que no? Usted no puede decirle a un albañil, bueno, usted sabe manejar mezcla, ladrillos, ahí levánteme un edificio de 10 pisos. Y el albañil va a decir, bueno, sí, tengo mucha experiencia, pues ahí la hacemos, a ver cómo nos queda, ¿no? No se hace mediante la experiencia ni mediante el tanteo, ¿verdad? Pues aquí como que le levantamos y no, ¿por qué? Porque alguien que construya de esa manera tendrá una construcción endeble, indefinida, insegura. Y lo que tenemos que hacer para medir la sustancia, los metros, los litros, es lo mismo que tendríamos que hacer para reconocer la verdad. ¿Recurrimos a quién? Al original, al original.
¿Qué y quién es el original? ¿Quién es? Dios. Isaías 43:1. Vamos a leer ahí. Isaías 43:1. Y sobre esto, como también consejo y amonestación personal, filtre, por favor, cuide lo que ve en internet. No porque sea un predicador con muchos seguidores o sea un pastor popular. No, eso no es garantía de que se está predicando una norma objetiva, absoluta sobre la verdad de Dios. Vaya a esa regla métrica de la verdad. No se deje llevar por lo que está escuchando solamente allá en el YouTube o en internet, o cuide lo que escucha. Dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová. Y vea lo que dice. Creador tuyo, Jacob, ¿y qué más? Formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La gran mayoría de las veces que yo escucho que alguien menciona este texto, siempre el énfasis está en no temas. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Pero se pierde realmente la esencia de ese texto que está en creador y formador. Él es nuestro creador, dice, y Él es nuestro formador. La palabra creador es la palabra hebrea bara. Este verbo tiene un significado teológico sumamente profundo, puesto que su único sujeto es Dios. Es decir, es Dios solamente quien puede crear en el sentido de todas las cosas. Él puede crear absolutamente algo de la nada, y este verbo expresa la creación de la nada. Y luego encontramos la siguiente palabra refiriéndose a Dios, que es formador. Él es formador tuyo. La palabra es yatzar. Esta palabra transmite la idea de embutir en un molde, de moldear en una forma, específicamente como lo hace el alfarero. Se le da determinación, resolución sobre ese molde. Es lo que significa precisamente este término. Para entender la verdad de Dios, para entender la norma absoluta y conocerla, tenemos que recurrir ¿a quién? A nuestro creador y a nuestro formador. Es Dios. Él es quien crea las cosas de la nada, y esa confianza podemos tener en Él. Él es quien moldea todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. Él ha establecido lo bueno y lo malo. Y para entender la verdad es necesaria la intervención de Dios, escuche, para conocerla. Es imposible llegar a una norma objetiva, universal y constante si Dios no es parte de esa verdad. Ahora, ¿por qué es indispensable la intervención de Dios para conocer la verdad? Bueno, Dios no es un tirano que impone su verdad arbitrariamente como mejor le conviene. Dios es la verdad. Y el deseo de Dios es de que todos los hombres conozcan esa verdad. Si existe una norma absoluta, universal y constante de la verdad, no es el resultado de la mente humana o la capacidad del hombre, porque de ser así, entonces no sería objetivo. Si existe una verdad constante, que sea inmutable, debe ir más allá de los esquemas que el propio hombre entiende o establece, o no sería absoluta. Esa es la verdad eterna de Dios. No es algo, esa verdad no se comprende mediante el intelecto, sino que es una revelación que el Espíritu Santo da al corazón de aquellos que le aman para poder entender, para poder captar, para poder recibir esa revelación. Y esa es la norma universal, absoluta, objetiva, que define lo bueno de lo malo. Y por ese motivo va más allá de la experiencia del hombre. Porque de lo contrario, si dependiera de la experiencia del hombre esa verdad, entonces no podría ser una verdad universal. Toda verdad que se define mediante la experiencia personal o intuitiva de un hombre es relativa, es decir, es cambiante, es ajustable.
Pero la verdad de Dios no es así. La verdad que Dios ha establecido para todos los hombres es una verdad que está por encima de todos nosotros, de nuestros gustos, de nuestras percepciones, de nuestra experiencia. Y esa verdad establecida fue algo que Dios puso como una norma común, incambiable, inamovible, absoluta en todos los hombres, en toda la creación. Sin importar la cultura, sin importar la raza, sin importar la lengua, es Dios quien lo ha establecido. Y Dios demanda fidelidad en el matrimonio, tanto aquí en México, como en China, como en Japón, como en la India, como en Europa. Esa es la verdad de Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Y así está definido el género. Y esta verdad es universal y no depende de la percepción, ni la experiencia, ni la opinión del hombre. Esa es la verdad. Varón y hembra los creó. Esa es la verdad. ¿A quién estamos refiriéndonos? A la norma absoluta. Dios. Dios es el autor de esa norma absoluta. Dios es la única fuente de toda verdad. Y usted debe arraigarse a esta convicción. De lo contrario, usted va a ser llevado de una idea a otra, de un concepto a otro, de una tendencia a otra, y va a terminar errando. Y al rato usted va a ser de esos que interpretan y piensan que Dios es mujer, o que Dios es homosexual. Deuteronomio 32, 4 y 5. Vamos a leer, ya estoy terminando. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y luego dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Dice el verso 30, Deuteronomio 32, 5, dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Note en este texto, Deuteronomio 32, 4 y 5, que la misma naturaleza de Dios, como lo leemos aquí, es lo que define la verdad. ¿Qué nos está diciendo estos textos? Él es la roca. ¿Y su obra qué es? Es perfecta. Es decir, su verdad es perfecta, no tiene defectos, no tiene daño, no tiene puntos de duda, no. Y como lo dice aquí, todos los caminos de Dios, todos sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad. No hay ninguna imperfección en Él, no hay ninguna iniquidad en Él. Él es totalmente justo, completamente recto. La corrupción, dice, no pertenece a Dios, no es suya. De los hombres sí. Los hombres sí tienden a la corrupción. ¿Por qué? Porque son una generación torcida y perversa, pero Dios no. Y Él es la fuente de esa verdad. Él es la fuente de esa verdad. Y esa naturaleza de Dios es lo que define la verdad. Él define lo que es bueno para todas las personas, para todos los hombres, para todas las mujeres, para todos los jóvenes, para todos los niños, en todos los tiempos, en todos los lugares. Y la verdad no es algo que Él decide, es algo que Él mismo es. No es que Él actuó como un dictador e impuso su verdad, no, Él es la verdad. Él es la verdad. Santiago 1, 17 al 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, no existen cosas medias buenas, ¿verdad? No existen cosas medias malas. No hay mentiras piadosas. No hay mentiras buenas. No existe la magia blanca o la magia negra. No existe un adulterio saludable. No existe una borrachera buena. No existe un fraude piadoso.
No existe. ¿Qué existe? Lo sencillamente bueno o lo sencillamente malo y punto. No hay medias verdades. Y la razón de por qué es tan importante desarrollar un pensamiento bíblico acerca de lo que es bueno y es malo es porque hay un creador, como lo dijo Isaías, hay un creador y es nuestro formador. Y Dios es nuestro creador. Él es nuestro formador. Ahora, ¿por qué existen cosas justas e injustas? Bueno, porque nuestro creador es un Dios justo. ¿Por qué el amor resulta ser bueno y el odio resulta ser malo? Porque nuestro creador es un Dios de amor. ¿Por qué la honestidad es buena y el engaño es malo? Porque Dios es bueno. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre se rebeló. El hombre se contrapuso a Dios. ¿Por qué razón se nos dificulta entonces aceptar estas normas como absoluta? ¿Por qué a veces nuestra mente lucha con esa idea de que hay una norma que no va a cambiar? ¿Por qué? La sabemos y ahorita la estamos escuchando y de alguna forma la asimilamos, pero nos cuesta trabajo aceptar, acatar esta realidad. Nos cuesta trabajo distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo moral e inmoral, entre lo limpio y lo sucio. Y el problema es que hemos dejado de tomar el original como una unidad de medida. Y por eso nos confundimos, porque queremos interpretar la verdad por nosotros mismos y no recurrimos a esa regla métrica para quitar toda opinión y todo pensamiento humano y dejarnos influir por la palabra de Dios. Este es el punto importante sobre el cual como cristianos debemos seguir adelante. Es Dios quien determina la verdad. Él determina la verdad de la mentira, Él determina lo correcto de lo incorrecto. Y debemos entender, como dice Proverbios 1:7, que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué hicieron los insensatos? Despreciaron la sabiduría y la verdad. La despreciaron, la desecharon, no quisieron vivir bajo los preceptos de Dios y la rechazaron y vivieron en contra de esa sabiduría y esa verdad. Entonces, todo aquel que quiera ser sabio, ¿dónde debe empezar? En la norma absoluta. Debe recurrir al original. Todo aquel que quiera ser un buen esposo, o aquella mujer que quiera ser una buena esposa, ¿a dónde debe recurrir? ¿Al TV y novelas, verdad? A la norma absoluta. Todo hijo que quiera realmente obedecer a Dios y honrar a sus padres y quiera aprender a hacerlo, quiera ser sabio, ¿qué debe hacer? Recurrir al original. Permitir que esa verdad impacte no solamente su mente ni su corazón, sino también sus sentimientos, sus emociones, su conocimiento. Y mediante el conocimiento de la verdad es que vamos a actuar correctamente. Pero como dice aquí Proverbios, los insensatos, que es gente ignorante, gente necia, ¿qué hacen? Desprecian la verdad. ¿Por qué desprecian la verdad? Porque no quieren vivir conforme a ella. Porque quieren vivir en sus propios caminos. El ladrón no quiere trabajar honestamente. El mentiroso no quiere hablar la verdad. Y la solución para reconocer esa verdad, dice el versículo, es el temor a Dios. ¿Y saben? Es lo que el mundo hoy desprecia y también, desgraciadamente, muchas iglesias también desprecian esa verdad. Esa verdad. Por eso la tasa de inmoralidad está aumentando también en muchas iglesias cristianas, porque se ha despreciado la verdad, se ha despreciado la sabiduría de Dios. Y ese es el resultado de una sociedad espiritualmente deteriorada. Ese es el resultado.
Lo mismo ocurrió con Israel en los tiempos de Jeremías. Eso mismo, vamos a leer rápidamente Jeremías 32, verso 37 al 40. Jeremías 32, 37. Dice Jeremías 32, 37, leo: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Dice, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Ahí está, claramente. Un llamamiento a que a reconsiderar sus caminos, un llamamiento a seguir la verdad de Dios. Y el Señor les decía, si ustedes siguen mi verdad, los haré habitar confiadamente, los haré estar seguros, serán mi pueblo. Yo seré a ustedes por Dios y les voy a dar un corazón, un camino para que me teman perpetuamente y hagan lo bueno. Y fíjate, la bendición hacia dónde se transmite, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Entonces un hombre honorable, un hombre que ama la verdad, ¿qué va a transmitir a sus generaciones? Precisamente ese amor por la verdad, y va a bendecir a sus hijos después de ellos, ¿no? Y esa es la maravilla de la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para una generación de hombres que ha desechado esta verdad objetiva? Al referirme a una verdad objetiva me refiero a una verdad centrada en Dios. ¿Cuál es la solución? Bueno, recurrir al original, tomar en cuenta esa norma absoluta. Y aquí es donde debemos comenzar a restaurar nuestro temor a Dios principalmente. Hay que vaciarnos de nuestras ideas, hay que vaciarnos sobre nuestros conceptos de Dios. Lamentablemente traemos ideas de Dios que se contraponen a la Biblia, pero como decimos, pero es que esto fue lo que me enseñaron allá en otra iglesia, esto fue lo que me enseñaron cuando yo era parte de aquella religión. ¿Y qué hiciste? Llegas al cristianismo y traes arrastrando esas mismas ideas, esos mismos conceptos sobre Dios, y entras a la palabra de Dios y lo que haces es ajustar tus conceptos errados y tomas una verdad selectiva sobre Dios. Y finalmente caíste en lo mismo, en un error, en un engaño y una falsedad sobre Dios. Sabemos que Dios nos ha revelado su verdad. Él nos ha revelado cómo es Él. Él nos ha revelado su carácter, nos ha revelado sus propósitos. Y dice la Biblia algo bien importante: Dios no desea que nadie perezca. ¿Sabía? Él no desea que nadie perezca. Y porque Él mismo no desea que ninguno perezca, por eso Él ha presentado su verdad. Él ha establecido esa norma absoluta. Y ahí está su verdad al alcance de todos. Y el deseo de Dios fue que ninguno pereciera, sino que esa verdad fuera aceptada, reconocida, para que los hombres se arrepintieran. ¿Pero qué hacen los hombres? Rechazan esa verdad. Ahora, Él quiere bendecirnos como sus hijos, ¿sabía eso? Él quiere bendecir tu familia. Y no hablo de un grado acá de riqueza y prosperidad. No, Él quiere bendecirte. Quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu trabajo, quiere bendecir tu negocio. Quiere bendecir todo aquello que emprendas. Pero esa bendición, ¿cómo se obtendrá? A través de la obediencia a su verdad. Ese es el punto, ese es el secreto. ¿Quieres tener un mejor año? Obedece a su verdad, obedece su verdad. Vuelve a la norma absoluta. Y Él te bendecirá, es decir, Él no te va a descuidar, Él no te va a dejar huérfano, Él no te va a dejar abandonado. Y la verdad sí importa con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es Dios, así de simple. La verdad sí importa con respecto a Dios porque Él es la causa
de todo lo bueno. La verdad sí importa con respecto a Dios porque Él es el juez de lo bueno y de lo malo. La verdad sí importa con respecto a Dios porque Él es quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y dice el Salmo 145:20 que Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Nuestra vida está en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos. Y como dice Lamentaciones 3:22, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayó su misericordia. Nunca decayó su misericordia. Cuando los israelitas cantaron, proclamaron el poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Lo vemos en Deuteronomio 32:39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. De mi mano. Y finalmente la verdad sí importa con respecto a Dios, porque creer lo correcto, escuche esto, creer lo correcto es para nuestro propio bien, es para nuestra bendición. Por eso dice Jeremías 32:39 y 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, dice, un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. ¿No le da gozo esto? Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto es lo que necesitamos, iglesia. Dios prometió bendición para los que le temen y le honran. Y esa verdad acerca de Dios es la verdad que debemos rescatar en nuestras familias, en nuestras iglesias. Es la verdad que debemos rescatar en nuestros matrimonios, en nosotros mismos. Debemos reconocer el poder de Dios sobre nuestras vidas, no solo teóricamente, sino prácticamente. No en ideas, sino en hechos. Y esa verdad acerca de Dios debe colmar nuestras vidas. Debe estar en las historias que les contamos a nuestros hijos. Debe estar en nuestras opiniones. Esa verdad debe estar en nuestras conversaciones. Debe estar en nuestros planes. Debe estar en toda nuestra manera de vivir. En la manera como estamos viviendo. En la manera en cómo pensamos. En la manera en cómo hablamos. Entonces, podemos comprender cómo aplicar esa verdad a cada área de nuestra vida. Y el Señor que dice y promete, yo los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Haré con ustedes el bien. No me voy a volver atrás, es decir, no me voy a retraer de hacerles bien a sus vidas. Entonces pregunto, ¿la verdad importa? Sí, y mucho. Vamos a orar. Te damos gracias. Gracias por tu palabra hoy, Señor, por esta verdad que hoy hemos escuchado, que hoy aprendemos. Pedimos que